una bolsa tiene 5 canicas azules, 4 canicas verdes y 7 canicas rojas, como se muestra a continuación. Observe cómo tenemos un total de 5 más 4 más 7 o 16 canicas en la bolsa. Para el número 1, selecciona 2 canicas una a la vez con reemplazo, lo que significa que selecciona una canica, mira el color, vuelve a colocar la canica en la bolsa y luego selecciona la segunda canica. Determine la probabilidad de que la primera canica sea azul y la segunda canica también sea azul. Entonces, si dejamos que B sea igual a la selección de una canica azul, podemos decir que la probabilidad es igual a la probabilidad de B y luego B nuevamente. Y debido a que se selecciona la primera canica, y luego se vuelve a colocar en la bolsa antes de seleccionar la segunda canica, el resultado de un evento no afecta el resultado del otro. Y por lo tanto, los dos eventos son independientes. Los eventos independientes son eventos en los que el resultado de un evento no se ve afectado por el resultado del otro evento. Si los eventos A y B son independientes, entonces la probabilidad de que ocurran A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, en nuestro caso, la probabilidad de B y B es igual a la probabilidad de B veces la probabilidad de B porque los eventos son independientes, porque estamos seleccionando canicas con reemplazo. Y ahora determinemos la probabilidad de B debido a que 5 de las 16 canicas son azules, la probabilidad de seleccionar una canica azul es 5 de 16, o 5/16, lo que nos da 5/16 veces. Nuevamente, la probabilidad de seleccionar una canica azul es 5/16. Entonces tenemos 5/16 veces 5/16. Luego se simplifica. Y si estamos multiplicando, tenemos 25, 256. O 25 dividido por 256. Expresemos esto también como un decimal y un porcentaje. A 4 decimales, la fracción es aproximadamente 0.0977, que es 9.77%. Y ahora, para el segundo ejemplo, selecciona 2 canicas una a la vez sin reemplazo, lo que significa que selecciona la primera canica, no lo vuelva a colocar en la bolsa, y luego seleccione la segunda canica. Se nos pidió determinar la probabilidad de que la primera canica sea azul, y nuevamente la segunda canica también sea azul. Entonces, queremos la probabilidad de una canica azul y otra canica azul, pero ahora sin reemplazo. Entonces, debido a que la primera canica no se vuelve a colocar en la bolsa, el resultado de un evento se ve afectado por el resultado del otro. Y por lo tanto, ahora tenemos eventos dependientes. Donde los eventos dependientes son eventos donde un resultado de un evento se ve afectado por el resultado del otro evento. Y la probabilidad de que ocurra el evento B dado que el evento A ha sucedido se representa usando esta notación aquí, que se lee la probabilidad de B dado que ha ocurrido. Entonces, si los eventos A y B son dependientes, la probabilidad de que ocurran A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado que ha ocurrido. De nuevo, para nuestro ejemplo, debido a que tenemos eventos dependientes, la probabilidad de B y B es igual a la probabilidad de B veces la probabilidad de B dado B ha ocurrido. Entonces, sabemos por la parte A, la probabilidad de seleccionar una canica azul es 5/16. Pero en este caso, se selecciona una canica azul y no se vuelve a colocar en la bolsa antes de seleccionar la segunda canica. Entonces, digamos que esta es la primera canica azul seleccionada. Debido a que no se vuelve a colocar en la bolsa, ahora tenemos un total de 15 canicas. Y ahora solo 4 de las 15 canicas son azules. Y, por lo tanto, la probabilidad de seleccionar una canica azul dada una canica azul ya ha sido seleccionada y no reemplazada es 4 de 15, o 4/15. Observe cómo la cantidad de resultados favorables ha disminuido en 1, y la cantidad total de canicas también ha disminuido en 1. Antes de multiplicar, observe cómo podemos simplificar. Hay un factor común de 4 entre 4 y 16. Hay uno de 4 en 4 y 4 en 16. También hay un factor común de 5 entre 5 y 15. Hay uno de 5 en 5 y 3 en 5. Multiplicando, la probabilidad es 1/12. Entonces, la probabilidad de seleccionar una canica azul, y luego otra canica azul sin reemplazo es 1/12. También muestremos el decimal y el porcentaje. A 4 decimales, 1/12 es aproximadamente 0.0833, que 8.33%. Espero que hayas encontrado esto útil.